Cuando estoy cerca de ti. Por favor, me hacen el favor y escriben de nuevo ahí en el chat el nombre y código. Como ahorita se cerró, quedó borrado toda la evidencia de los participantes. Listo, ¿La continuamos. grabación sí quedó? Continuamos acá. Entonces, tenemos lo que es el gamma sumergido. El gamma sumergido realmente la definición es el peso total de la muestra de suelo sumergida menos el empuje o la fuerza de empuje ejercida hacia arriba por el líquido y todo dividido entre el volumen. Eso igual nos va a dar las unidades normales de peso unitario o peso sumergido. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder llegar de aquí a acá? ¿Sí? Esta es la misma fórmula. Entonces, nos vamos a ir a lo que ustedes tenían que haber averiguado, que tenía que ver con el empuje. Y realmente el empuje es igual, después de desarrollar todo lo del principio de Arquímedes, les va a quedar de que es igual a la densidad del líquido multiplicada por el volumen sumergido y todo eso por la gravedad. Eso específicamente lo que tiene que ver con esto lo que tiene que ver con la densidad del líquido y la gravedad, pues realmente es lo que a nosotros nos genera un gamma, ¿sí? Pero en este caso en particular, cuando hablamos de algo sumergido, pues en mecánica de suelos quedamos de que todo lo que hablábamos de líquido iba a ser ¿qué? El agua. Entonces realmente esto es la densidad del agua multiplicado por la aceleración de la gravedad. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué unidad, qué nos genera eso? De realizar de una vez esa operación. Pues entonces, ¿qué vamos a obtener? Precisamente que la fuerza de empuje será igual
al gamma del agua. ¿Por qué el gamma del agua? Porque el líquido con el que nosotros estamos trabajando específicamente es el agua. Entonces, la densidad multiplicada por la aceleración de la gravedad me da un gamma, ¿sí? Un peso unitario, un peso específico. Para el caso, el que tiene que ver con el gamma del agua. Si esto es así, entonces reemplacemos todo esto en esta fórmula general. Entonces vamos a reemplazar esa E que tenemos ahí en la ecuación general. Entonces, ¿cómo nos queda eso? Entonces reemplazamos y nos va a quedar peso total de la muestra menos el gamma del agua que multiplica al volumen. Ojo, aquí de una vez ya le quito eso de sumergido porque para el caso, tanto este como este son volúmenes sumergidos porque es la muestra de suelo que está por debajo del nivel freático. Obligatoriamente tiene que ser el volumen sumergido, ¿sí? Si esto es así, entonces, ¿cómo podríamos desarrollar esa formulita? Llegamos a la fórmula. ¿Cómo llegamos a la fórmula? Ah, pues vamos a hacerlo entonces más despacita la cosa.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente desarrollamos ese fraccionario, nos queda peso sobre volumen menos todo este factor sobre el volumen. Como el volumen del que estamos hablando es el volumen sumergido de la muestra de suelo, quiere decir que este gamma del agua por volumen, que es el volumen sumergido, y es exactamente lo que se conoce como la fuerza de empuje, ¿sí? De ahí fue que salió, pues esto perfectamente es el mismo factor. Y un factor, exactamente, un numerador dividido sobre el mismo, pues nos genera la unidad, ¿sí? Entonces, simplemente eliminando, teniendo el mismo factor que volumen en el numerador y volumen en el denominador son los volúmenes sumergidos de la muestra, pues se nos van. ¿Qué nos queda? Peso sobre volumen menos el gamma del agua. Pero ¿qué pasa con ese peso sobre volumen? Que nosotros ya habíamos visto que para el caso, todo lo que esté por debajo de un nivel freático se va a considerar saturado. Por lo tanto, el peso, que sería igual
a peso del agua más peso de sólidos sobre el volumen total de la muestra es precisamente lo que es el gamma saturado, que es un gamma, un peso sobre un volumen. ¿Por qué se sabe que es saturado? Porque está debajo del nivel freático, ¿sí? Quiere decir de que entonces esto es específicamente eso, ese peso sobre volumen, y ese peso será el peso del agua más el peso de sólidos. ¿Por qué digo que peso del agua más peso de sólidos? Recordemos que específicamente lo que tiene que ver con la condición cuando está saturado, es decir, que tenemos la parte sólida y la parte de agua, igual la sumatoria del el peso total de la muestra va a ser el peso del agua más el peso de los sólidos, ¿sí? Lo que tenemos aquí. ¿Y el volumen qué será igual? El volumen del agua más el volumen de sólidos. ¿Por qué no metemos el aire? Precisamente porque es la condición saturada donde el agua desplazó todo el aire que había en los vacíos o poros. La condición es que, por ejemplo, podemos estar por acá, el suelo va a estar por acá, de ahí sacamos la muestra, estamos por debajo del nivel freático, por lo tanto se considera que está saturado ese suelo. Y el gamma sumergido en general es el gamma saturado menos el gamma del agua. ¿De dónde sale eso? Lo que acabamos de realizar, de que el gamma sumergido realmente es el peso total de la muestra menos la fuerza de empuje hacia arriba, todo dividido entre el volumen total de la muestra. Tanto el peso como el volumen es de la muestra de suelo, y si el suelo está por debajo del nivel freático, se considera que está saturado. La fuerza de empuje simplemente es la densidad del líquido, que es la densidad del agua, multiplicado por la gravedad, multiplicado por el volumen sumergido. Eso nos da gamma del agua por volumen sumergido. Si eso lo reemplazamos en esa formulita específicamente, si nosotros reemplazamos esto en esto, ¿sí? Pues simplemente vamos a obtener el resultado de lo que estamos buscando. ¿De dónde salía precisamente esa fórmula? Y en general esa fórmula, por eso es que yo les decía que aquí estaba inmerso, estaba embebido lo que era la esencia de lo que es el concepto del principio de Arquímedes. Porque para poder llegar ahí tenemos que hablar de la fuerza de empuje. ¿Y que por qué resulta solamente el gamma del agua? Ah, precisamente por la cuestión de los volúmenes que se trabajan en esta parte del suelo cuando está por debajo del nivel freático, es decir, que es un suelo saturado.
¿sí? Llegamos precisamente a esa fórmula. Entonces, entendido de aquí en adelante por qué es que resulta específicamente eso, ese valor del gamma del agua, sale desde tener en consideración lo que es la fuerza de empuje, que vendría siendo gamma del agua multiplicado por el volumen sumergido. Como dividimos todo entre volumen sumergido, ese volumen es el mismo, se nos va a ir. Y por el otro lado nos va a quedar peso sobre volumen. Ese peso sobre volumen, por estar debajo del nivel freático, es un suelo saturado. Por lo tanto, es peso sobre volumen. En ese caso, el gamma va a ser el gamma saturado. ¿Se entiende eso? ¿Alguna duda respecto de eso? No, señor. Los demás. No, señor ingeniero. No, profe, bien, bien. No, Listo. No, señor. entendido, ingeniero. Ajá, todo bien. Muy bien. Teniendo eso ahí, ahora sí vamos a continuar con el resto de ya entrar a pasarnos de un lado a otro, que es con lo que nosotros estamos precisamente generando los gamas, de lo que tenemos nosotros de diagrama de fases, pasar de la parte de volúmenes a la parte de pesos, es decir, una relación que existe entre ellos, que es precisamente lo que se genera con un gamma. Dentro de las formulitas recordamos que vimos les comentaba respecto de lo que es la gravedad específica. Una gravedad específica es un factor, un término que normalmente en cualquier desarrollo de ejercicios numéricos del tema de mecánica de suelos es un dato que se tiene, es decir, es un dato que conocemos. ¿Por qué es un dato que conocemos? Porque es muy fácil determinarlo en el laboratorio. Por favor, dentro de lo que tengan que mirar, para el jueves, échense un repasoncito o busquen el video, yo como que se los había dejado por ahí, específicamente de cómo se desarrolla el ensayo o del laboratorio de gravedad específica, para entender más o menos por qué sí es fácil determinar ese dato en el laboratorio. Entonces, partiendo de ese dato, una gravedad específica siempre es la relación entre un gamma, es decir, entre un peso sobre un volumen, sobre o relacionado directamente con lo que es el gamma del agua. Y para lo del gamma del agua era lo que les decía que buscaran bien a qué era igual numéricamente el gamma del agua. Todos los ejercicios que desarrollen conmigo solo y exclusivamente en mi asignatura serán desarrollados con una aceleración de la gravedad igual a 10. Para mí, ustedes siempre van a tener que trabajar con 10, nada de 981, nada de decimales de no sé qué, no, lo trabajan con 10. Si es con 10, entonces el gamma del agua en las unidades normales de kilonewton por metro cúbico, ¿a qué será igual? Por favor, me lo dicen. 10 kilonewton sobre metro 10 cúbico. kilonewton por metro cúbico, correcto. Bien, entonces eso es una gravedad específica. Cualquier elemento que tengamos un peso unitario o peso específico relacionado, es decir, dividido entre el gamma del agua. Para el caso, entre 10 kilonewton metro cúbico, si son las unidades con las que estamos trabajando. Recuerden repasar factores de conversión de unidades. El dato que se obtiene normalmente en el laboratorio respecto de los suelos es específicamente la gravedad específica de los sólidos. Entonces, la gravedad específica de los sólidos pues, tendrá el subíndice S, y corresponde específicamente al que debe tener de subíndice el gamma que está en el numerador. Es decir, al que vamos a relacionar respecto del gamma del agua.
Voy a hacer también el gamma, la gravedad específica de los suelos secos. Entonces, recordemos que dentro de los subíndices, el que tiene que ver con seco es la letra D, de dry. Entonces, en ese caso, sería específicamente G sub D igual al gamma sub D, es decir, al gamma seco sobre el gamma del agua, que es lo que tenemos específicamente en la siguiente diapositiva, ¿sí? Gravedad específica es un gamma sobre el gamma del agua. Y el subíndice lo que me indica es cuál es el gamma que estoy relacionando en el numerador. Si tengo G sub D, quiere decir que es la gravedad específica seca. Por lo tanto, lo que voy a relacionar es el gamma seco. Si es la gravedad específica de los sólidos, entonces será el subíndice S y será el gamma sub S, es decir, el gamma de los sólidos, el que esté relacionando con el gamma del agua. ¿Listo? Entonces yo les había nombrado que íbamos a empezar a trabajar unas cuestiones que tenían que ver con demostraciones, ¿sí? Y en esas demostraciones, lo que pasa específicamente es que el proceso de desarrollo de una demostración es normalmente el mismo que se va a utilizar cuando se esté desarrollando el ejercicio numérico que sea. Es decir, que si ustedes dominan el arte de la demostración en esto que tiene que ver con relaciones gravimétricas y volumétricas, no va a haber un solo ejercicio, no importa el texto que cojan, que les vaya a quedar grande respecto a este tema. Es decir, van a poder desarrollarlos absolutamente todos sin ningún problema. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a partir primero de las cosas básicas que tenemos. Entonces, recordemos algunas de las fórmulas básicas que habíamos visto en la clase anterior. Por ejemplo, la porosidad. Vamos a hacer una relación entre porosidad y la otra fórmula, que es la relación de vacíos. Ojo, recordemos que estas fórmulas nosotros las vimos y son básicas respecto de lo que son las relaciones en un diagrama de fases por la parte de volúmenes. Ahora, ya tenemos esas fórmulas. Vamos a ver qué relación podemos generar ya directamente entre ese concepto de porosidad y el concepto de relación de vacíos. Entonces, por favor, recuerden ir haciendo esto, no esperen solamente a que porque está en la diapositiva, con eso tienen. Váyanlo desarrollando en sus cuadernos al mismo tiempo que vamos a hacerlo acá, tal como si estuviésemos en clase presencial. Profe, ahorita me hace el favor y se regresa a la diapositiva 63 y 64 para tomarle foto un momentico. Aquí, ¿qué pasa? Entonces, en esta diapositiva lo que vemos es la fórmula general de la gravedad específica. Cualquier gamma, cualquier peso unitario o peso específico relacionado, es decir, dividido entre el gamma del agua, es decir, el peso unitario o peso específico del agua. No importa lo que sea, nosotros en general con el que vamos acá y siempre a trabajar es con la gravedad específica de los sólidos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que es el gamma que voy a relacionar con el gamma del agua será el gamma de los sólidos. Y existe la otra que puede ser la gravedad específica seca. Entonces será el gamma seco, que es una formulita que nosotros vimos que era peso de sólidos sobre el volumen total de la muestra, mientras que el gamma de los sólidos es peso de sólidos sobre volumen de sólidos. Es decir, directamente la relación que hay entre uno y el otro
en el diagrama de fases. ¿Listo? Sí, señor. Ok. Y la fórmula que vamos a empezar a deducir es de las más básicas que ustedes van a encontrar en cualquier libro de texto o que estén estudiando el tema de relaciones gravimétricas y volumétricas. Las otras son las que hemos visto hasta el momento, son las fórmulas básicas que salen directamente de relacionar todo en los diagramas de fases. Estas ya son otras relaciones que se buscaron desarrolladas a partir de esas fórmulas que ya vimos. Entonces, dentro de eso, la porosidad, recordemos que N es el símbolo de porosidad en todo lo que tiene que ver con mecánica de suelos, y E, que es la relación de vacíos o índice de poros. Entonces, esta es una relación general que es N igual a E sobre 1 más E. Todo esto, toda esta parte de abajo es un factor, ¿no? 1 más E está todo debajo del denominador. De aquí en adelante, por favor, yo no les había colocado. De pronto, por la cuestión de donde se encuentran, tal vez sea complicado conseguir papelito de colores. Normalmente yo siempre les pongo que un curso desarrollen todo su formulario en tal color y los otros en otro. Ustedes ya tenían unas fórmulas de esas. Si de pronto tienen los papeles, por favor, continúen así y así les queda más ordenado el tipo de formulario general. Recuerden que al final del curso, seguro que vamos a desarrollar ejercicios donde interviene absolutamente todo lo que vimos en el semestre. Entonces, por favor, búsquense todas las fórmulas que puedan encontrar respecto de relaciones gravimétricas y volumétricas. Dentro de esas fórmulas está esta. Más o menos las fórmulas son alrededor de unas 20 y algo, 30 y algo de fórmulas, ¿sí? Vamos a ver en general una que otra perspectiva respecto de la demostración. Es decir, ¿por qué dice o por qué se sabe de verdad o por qué se puede averiguar de que esas fórmulas de verdad funcionan en mecánica de suelos? No porque alguien le dio por meterlas en un libro que pudo haberse equivocado perfectamente escribiendo otra cosa. Entonces vamos a poder saber que esas fórmulas de verdad funcionan respecto de lo que es las relaciones gravimétricas y volumétricas. Bien. Entonces, yo les voy a dar, como siempre, más o menos los pasitos típicos. No necesariamente es que lo tengan que hacer así, pero pues por lo menos llevan un orden respecto del proceso. Entonces, ¿qué es lo primero que van a hacer? Entonces, lo que tiene que ver con buscar las fórmulas básicas.
Entonces, lo primero vamos a mirar las fórmulas básicas de las variables que intervienen en la demostración o deducción. Para el caso, si estamos hablando específicamente de que la fórmula que vamos a demostrar es n igual a e sobre 1 más e, ¿qué fórmulas básicas tendríamos que estar buscando en este momento? Los escucho. Porosidad y relación de vacíos. Porosidad y relación de vacíos, exactamente. Entonces, por favor, ¿cuál es la fórmula de porosidad? Y por esto es que les digo que de aquí en adelante, es decir, para el jueves, por favor, desarrollen todo el formulario de lo que tiene que ver con relaciones gravimétricas y volumétricas. Si tienen más papelitos de los colores, síganlo haciendo así, mucho mejor. Entonces, ¿cuál es la fórmula básica de la porosidad? La porosidad, Volumen de recordemos. vacíos Sí, volumen de vacíos. sobre volumen total por 100. ¿Listo? ¿Todos de acuerdo? Ojo con esto. Básico para esta y cualquier demostración que les dé a ustedes por desarrollar en sus vidas. Siempre que la fórmula que ustedes vayan a demostrar tenga el factor porcentual, ustedes para demostrar tienen que despreciar ese término.